siempre digo que hay un punto ideológico que realmente destaca y justifica la Constitución, que son dos artículos. El 75, inciso 22, que incorpora los tratados de derechos humanos y los tratados de integración, hablamos de Mercosur, integración de la región, que tienen jerarquía y que además rompen con viejos anacronismos de soberanía o viejos conceptos muy arcaicos del derecho, rompen ideológicamente con esas barreras y hacen de que los derechos humanos del hombre, de carne y hueso en concreto, hoy puedan tener respaldo con jurisdicción supranacional, es decir, puede intervenir Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana, aún por encima de nuestro máximo tribunal, aún con fallos en contra de nuestra propia Corte. Y el otro artículo, que para mí es clave y que a lo mejor todavía no se lo ha dimensionado lo suficiente, es el artículo 37, cuando determina que quienes, a partir del momento de la sanción de la Constitución, atacan el Estado de Derecho, avanzan sobre la democracia con cualquier golpe o intento de golpe de Estado, como sucedieron tanto en la historia argentina, son declarados infames traidores a la patria. Todos los actos que pueda producir algún gobierno de facto, que ojalá nunca más lo tengamos, van a ser declarados nulos. Entonces, esos dos paradigmas, artículo 37, artículo 75 y 22, constituyen lo que yo llamo el verdadero núcleo ideológico de la Constitución reformada del 94 y que le da una fuerza no solo desde el punto de vista jurídico, que la hace muy moderna, muy progresista, sino también desde el punto de vista ético, moral. Tenemos una Constitución que ahora ya no va a permitir que ante un golpe a la democracia o al Estado de Derecho o a la voluntad soberana del pueblo vengan a decirnos que, por respeto a la continuidad jurídica del Estado, esos actos que producen los que atacan al Estado de Derecho o producen un golpe de Estado son válidos o tienen algún valor jurídico. Estos dos aspectos, que a lo mejor parecen muy teóricos, son cruciales y realmente ellos dos solos justifican éticamente toda la reforma. Esteban, yo me imagino esa situación, esos momentos de discusión que no deben haber sido nada fácil. No. Usted estaba graficando la variedad de ideologías políticas que convivieron durante esos 90 días. ¿Usted tomaba y veía en sus colegas que tomaban conciencia de lo definitorio, de lo decisorio que era cada decisión que ustedes tomaban? Y aparte, imagino, usted me corregirá, que uno toma conciencia en estos momentos de lo falible que es el ser humano, ¿no? Sí. Y supongo que se vivirá con mucha responsabilidad. Sí, eran debates muy fuertes, muy profundos y muy confrontativos algunos. Imagínate que estábamos hablando, cuando tratábamos los derechos humanos teníamos que debatir con Aldo Rico. Claro, por eso. ¿Qué es lo que se producía en muchos temas? Y sobre todo en este tema donde me tocó a mí participar directamente, que es el de los tratados. Que las coincidencias se daban en forma intrabloque, es decir, había coincidencias que rompían solamente el tema de que cada bloque iba con un mandato o con un esquema. Es decir, se producían las coincidencias por una cuestión de identidad ideológica, de identidad de propósito objetivo en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Te digo que hubo presiones muy fuertes, que hubo debates muy profundos, que están registrados en la historia de la Convención. Me acuerdo del tema que hoy también tiene tanta actualidad, de los medios. Es decir, nosotros al sancionar y al incorporar el Pacto de San José de Costa Rica, tuvimos una presión muy, pero muy dura de ADEPA y de todos los organismos que nucleaban los medios hegemónicos de prensa en la Argentina en aquel momento, que querían voltear. ¿Por qué? Porque el Pacto de San José de Costa Rica consagraba y consagra el derecho a réplica, legitima a la defensa de la dignidad y el honor por encima de otros derechos también respetables, pero que están subordinados, como el propio derecho a la libertad de prensa. La presión en las comisiones, cuando ya el dictamen sobre la incorporación estaba listo, fueron muy duros, e inclusive con planteos digamos, subjetivamente muy fuertes, en donde a veces no importaba tirar abajo un pacto con todo lo que significaba en defensa de los derechos humanos, siempre y cuando no le tocaran el interés corporativo que defendían. Esto tiene mucha vigencia. Estamos hablando de hegemonía de medios, estamos hablando de ley de medios, estamos hablando de la democratización de la información, que ahora ya se ha puesto en vigencia, con obstáculos, con problemas. Sí, que costó y que mucho. Costó muchísimo después de largo debate, pero que tiene su origen también allá. En la reforma, por supuesto. En la reforma, porque claro, fue un poco la piedra angular que lo permitió. Y ya en aquel momento, con otras
personas con otros rostros, pero con los mismos intereses, esa discusión y esa incorporación del pacto que permitió después venir a la democratización de los medios a través de las leyes, ya se veía muy fuerte, muy dura. Yo recuerdo en la audiencia pública que se vivió en Buenos Aires, en donde exponía Clarín y sus amigos Curiae, y exponía el gobierno y sus amigos Curiae, por un lado pedían la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley de servicios de medios, y por otro lado pedían que se aplicara íntegramente. Me acuerdo que del lado del gobierno el tratado internacional que más se mencionó fue precisamente el Pacto de San José de Costa Rica. Y esto es posible gracias a lo que usted dice, a que hayamos adherido a él. Y que adherimos y que al tener jerarquía constitucional está por encima de las leyes, y fue un poco el que abre paso después a todas estas leyes, o a esta ley fundamentalmente. Y así sucede, y todavía hay muchas asignaturas pendientes, Susana, porque la Constitución fija los grandes rumbos, fija los grandes lineamientos. Nosotros sostenemos que en muchos casos, aun cuando no haya leyes que reglamenten su ejercicio, esos artículos, esos institutos, en el caso de los tratados, tienen fuerza operativa por sí mismos, pero igual hace falta, necesitamos que muchas instituciones tengan las leyes acorde con lo que la Constitución reformó. Y en eso todavía hay que seguir trabajando, y hay que insistir para que el Congreso ponga en marcha muchas leyes que tienen que ver con aquella reforma. Esteban, le voy a pedir permiso antes de hacerle la última pregunta, y le voy a pedir una respuesta breve porque ya tenemos que terminar el bloque, pero lo vamos a dejar descansar después de esa pregunta un rato nada más. Bueno. Después lo vamos a invitar de nuevo, porque le voy a contar a los televidentes que en el próximo bloque vamos a tener la presencia aquí de el hijo de Esteban Llamosas, de Juan Manuel Llamosas, que también es abogado, también es político y también es justicialista, es secretario en este momento de Desarrollo Social para el Gabinete del Sur, y uno de los nombres que circulan como posible precandidato a intendente de la ciudad. Pero con él vamos a hablar después de esta pregunta y después de la pausa, y lo explico a esto porque entonces se va a entender la pregunta que le estoy por hacer. ¿Qué es lo que ve en su hijo que le recuerda a usted? La verdad, muchas cosas y pocas cosas. ¿Te parece? Pero no, por supuesto, mucho orgullo de ver que uno de mis hijos, en este caso Juan Manuel, toma la posta en el tema político. Trato de manejarme con él, como con mis otros hijos, con mucha independencia, con mucha libertad y con mucho respeto a sus propias decisiones. Pero veo, sí, que desde jovencito, desde adolescente, le mordió él sintió el gustito a la actividad política, se interesaba y bueno, tomó esa posta, y hoy tiene ya una carrera en desarrollo. Por supuesto que lo apoyo en todas sus funciones, con mi experiencia, en sus objetivos. Discutimos, muchas veces tenemos diferencias, creo que también ahí está la riqueza, tenemos que aprender, ¿no? No solo en el plano político, social, sino también en la familia, a no ser autoritarios, a hacer valer el diálogo, a saber escuchar, y eso intentamos practicar, él conmigo y yo con él. A él me parece que por ahí le cuesta menos, a mí me cuesta más, pero es una cuestión generacional que ya en todo caso, cuando vayamos al bloque en conjunto, la vamos a tratar. Pero nos llevamos bien. Lo que sí creo que son espacios distintos donde uno puede aportar la experiencia, puede aportar su historia, no como un viejito, que no me tenga como consejo de anciano. Siempre le recuerdo lo que dice el Papa Francisco. No queremos ser ninguno de los dos extremos de la vida, queremos ser material descartable. Creo que tenemos posibilidades todavía de potenciarnos, de dar muchas cosas, y en ese aspecto cuenta conmigo en todo, y por supuesto lo respaldo, pero no solamente por una cuestión de vínculo familiar, sino también porque creo que lo ha asumido con mucha responsabilidad, con mucho criterio, tanto en sus funciones como en sus objetivos políticos. Esteban, lo invito entonces a que nos deje un ratito, volvemos después de charlar un ratito con Juan Manuel, y vamos a ver eso, a ver cómo discuten los dos de política, pero dentro de un rato. Bueno. A ustedes les pedimos que no se vayan, tenemos mucho más todavía acá, en Palabras Políticas.